Hola a todos, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. Hoy les hablaré sobre el azúcar. Aparentemente inofensiva, el azúcar está presente en casi todo lo que comemos y puede ser la causante de arruinar tu cuerpo, tu mente y de evitar que tengas una buena salud. Nadie habla de cómo realmente te afecta. Quizás piensas que no consumes mucho porque no la pones en tu café. Sin embargo, debes saber que está oculta en refrescos, jugos naturales, bebidas deportivas supuestamente saludables, yogures, salsas de tomate, cereales para el desayuno, panes e incluso en alimentos salados como papas fritas, sopas instantáneas, condimentos o snacks. Escondida bajo diferentes nombres como jarabe de maíz, maltodextrina, dextrosa, fructosa, sacarosa, una lista larga. La industria alimentaria sabe que causa adicción. Sí, como lo escuchas, es adictiva. Por eso es usada frecuentemente para que así puedas comprar más de lo mismo. Cuando consumes azúcar, se activa el mismo mecanismo como cuando consumes cocaína. Por eso te sientes bien por un momento cuando la consumes. Luego, el efecto desaparece y quieres más una y otra vez. Así se instala un ciclo adictivo que impacta negativamente en tu salud, en tu ánimo y tu equilibrio emocional. Lamentablemente, este consumo no solo te hace ganar peso, sino como les dije antes, afecta a tu mente y tu salud en general. ¿Te interesa el tema? No olvides comentar y dar like. Y puedes encontrar sustitutos saludables al azúcar dando clic en los links de Amazon abajo en la descripción. El excesivo consumo de azúcar tiene efectos negativos en la salud mental. El azúcar que consumes a diario ingiriendo alimentos procesados como las comidas rápidas, snacks empacados, bebidas azucaradas, sodas, tienen un impacto negativo en tu salud. Son la causa de la inflamación cerebral y está asociada con enfermedades como Parkinson y Alzheimer. Estos productos combinan azúcar, grasas saturadas y sal, una mezcla adictiva que estimula los centros de recompensa del cerebro. El resultado es una sensación momentánea de placer, pero cuando esta pasa se produce una respuesta hormonal que genera ansiedad e irritabilidad y otros síntomas asociados con trastornos del estado de ánimo. Así que si te sientes irritable, ansioso todo el tiempo, entonces examina si estás consumiendo demasiados ultraprocesados llenos de azúcar. Acuérdate, estos alimentos están diseñados para ser altamente adictivos y poco saludables, y la industria alimenticia lo sabe. No caigas en eso. Un factor engañoso y a menudo subestimado que influye directamente en la velocidad de nuestro envejecimiento es el azúcar añadida. El consumo de azúcar activa una serie de procesos biológicos que pueden acelerar el deterioro celular y es responsable del envejecimiento prematuro. Esta daña las fibras de colágeno y permite la aparición de arrugas, creando una deshidratación severa en la piel. Así que piénsalo mejor antes de agregar más azúcar a tu café o comer más postres azucarados. El envejecimiento es parte del proceso vital, sin embargo, el azúcar lo acelera. Así que elimina o trata de reducir el azúcar de tu dieta diaria lo máximo posible, con el fin de tener no solo un rostro más joven, sino también de mejorar tu salud en general. Las articulaciones de codos, muñecas, rodillas, hombros, etc. Las articulaciones en general sufren mucho y se ven afectadas considerablemente por el excesivo consumo de azúcar. Desencadena inflamación crónica, empeorando así el dolor articular, ya que promueve la producción de moléculas que aceleran el deterioro del cartílago. Así que si sufres de dolores articulares, deja el azúcar ya. Sí, el excesivo consumo de azúcar puede agravar el acné, puede desencadenar una serie de reacciones en el cuerpo que contribuyen a la inflamación y la producción excesiva de sebo. Al consumir demasiados snacks ricos en azúcar, la glucosa se dispara, activa vías de inflamación y como resultado aparecen brotes de acné en el rostro o en otras áreas del cuerpo. Si eres de los que come a menudo barras de chocolate, galletas, bebidas azucaradas, queques, bizcochos, postres a toda hora, ya sabes qué debes eliminar. Saca todo esto de tu dieta diaria. Pero recuerda también que el azúcar está escondido en muchos alimentos, así que lee tus etiquetas, chequea los ingredientes y mejor opta por alimentos saludables reales. Come manzanas, fresas, arándanos, fruta entera con toda su fibra. Esto definitivamente hará un cambio positivo en tu salud. Y bueno, para terminar hablando de algunos de los muchos daños que esta causa, por mencionar solo algunos, no está de más decirles que el azúcar es responsable de que aumente tu peso corporal, de que haya obesidad en la población y está relacionada con enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón e incluso el cáncer, ya que es sabido que el azúcar daña las células y alimenta las células cancerígenas. Pero no quiero asustarte con toda esta información. Lo que quiero es que tomes conciencia del efecto nocivo que tiene el azúcar y cómo puede deteriorar tu salud. Y quiero hacerte saber que aunque el reducir el consumo de azúcar puede ser un desafío muy grande para algunos, sin embargo es posible hacerlo si pones en marcha ciertas estrategias.
Lo que debes hacer es primero aprender a leer las etiquetas. Lee siempre los ingredientes de los alimentos que consumes. Reconoce términos como jarabe de maíz, dextrosa, maltodextrina, sacarosa. Estos son alimentos que debes evitar en su totalidad. Busca sustitutos naturales y nutritivos como la miel de abeja o miel de maple. Puedes endulzar con canela también. En vez de echar azúcar blanca en tu café, espolvorea un poquito de canela y tendrá un sabor dulce agradable. O usa stevia, pero la real si tienes oportunidad. Recuerda, la stevia es una planta verde, no blanca. No consumas stevia blanca. Eso ya está súper procesado y solo daña tu salud. No te dejes engañar. O también puedes endulzar con frutas con toda su fibra. Estos sustitutos deben consumirse con moderación porque aunque son naturales, también tienen un efecto nocivo si excedes su consumo. No uses edulcorantes como el aspartame, sucralosa, truvía, purevía, esplenda. No caigas en las etiquetas que dicen sin azúcar, porque es probable que contengan estos edulcorantes. Estos edulcorantes, especialmente aspartame, pueden destruir tus neuronas cerebrales, causar resistencia a la insulina y, de acuerdo a estudios, este endulzante puede tener la capacidad de aumentar el riesgo de contraer cáncer. Saca de tu hogar ultraprocesados, colócalos fuera de tu alcance de inmediato. Estas papitas fritas, galletas, llenas de azúcar, bebidas energizantes, sopas instantáneas, cereales, helados, etcétera, 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 no más. Estos si los tienes a la mano los consumirás sin duda, no queremos eso. Reemplázalos por nueces, semillas, fruta fresca o snacks proteicos. Tienes muchas recetas en este canal, dejaré los links abajo por si te interesa. Planifica todas tus comidas con anticipación. Esto ayuda a evitar que consumas alimentos procesados o con alto contenido de azúcar cuando tienes hambre y no tienes mucho tiempo. Ten a mano siempre alimentos frescos y naturales como frutas para los snacks con toda su fibra. Consume arándanos, escoge la fruta que prefieras y muchas verduras también. Mira el video de cómo comer más saludable, dejaré el link abajo. En conclusión, el azúcar puede tener un impacto negativo en tu salud, afecta el cerebro, su consumo en exceso puede afectar la química cerebral, deteriora la función cognitiva y la memoria. Aumenta la inflamación crónica, alimenta las células cancerígenas, aumenta el riesgo de padecer Alzheimer o Parkinson, es responsable de que padezcas dolores articulares y mucho, mucho más. Estamos en un mundo diseñado para consumir azúcar. Sin embargo, estoy convencida y sé que es posible dejar el azúcar refinada, mejorar tu salud física y mental, reducir la inflamación crónica y estabilizar tus niveles de energía si decides hacer el cambio hoy. Está en tus manos dar este gran paso y mejorar tu salud ahora y prevenir enfermedades en un futuro. ¿Aceptas el reto? ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.